Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí coordinar esta presentación del libro de José Ramón Ubieto, El mundo post-COVID, entre la presencia y lo virtual. Con José Ramón hemos hecho varias actividades ya también online, y antes de la pandemia también hemos publicado varias cosas juntos. Quería presentar antes que nada la mesa. Tenemos el gusto y el honor de tener a Osvaldo Quiroga, periodista especializado en cultura y crítico teatral. Conduce el programa Otra Trama en la televisión pública desde hace 21 años y El Refugio en Radio Provincia. Después tenemos a Cookie Mildiner, que es psicoanalista en Buenos Aires, ex analista de la Escuela de la EOL y de la MP, profesor a cargo de la materia Adolescencias Contemporáneas en el posgrado de UNSAM INDEVA, así. De la UBA. UBA, porque dice UNA, existe, el UNA es el Instituto de Arte, ¿no? Podría ser de ahí también. Bueno, José Vidal, psicoanalista en Córdoba, miembro de la EOL y de la MP, docente del IOM 2 y supongo que varias cosas más que habría que mencionar. Le comentaba recién a Osvaldo Quiroga que hoy a la mañana me llega una notificación de una entrevista que él hizo a Eric Laurent, que Eric Laurent la ha subido en su canal de YouTube. O sea, realmente es una entrevista muy interesante, justamente en pre-pandemia, pero tiene algunas formulaciones muy impactantes. Por ejemplo, una de ellas es que me gustó mucho en relación a pensar la época y pensar el mundo post-COVID, que dice que el psicoanálisis no es un saber acabado, sino que es más bien un work in progress, una investigación, un programa de investigación. También hay otra parte de la entrevista donde dice algo que recién comentábamos muy impactante, cuando dice que el siglo XX ha sido el siglo de la física y el siglo XXI el siglo de la biología. Eso, escuchando la entrevista suelta, parecería que es ahora, y sin embargo fue justamente antes de que empiece todo esto. Bueno, y por último, decir unas palabras del autor, José Ramón Ubieto, que realmente es un gusto y quiero expresar por el nombre de los colegas nuestro agradecimiento, porque en relación al psicoanálisis como programa de investigación, este libro es un gran aporte. José Ramón Ubieto es psicoanalista en Barcelona, psicólogo especialista en psicología clínica, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de España y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Los libros de él son conocidos en Buenos Aires, Del padre al iPad, Niño Zipper, Bullying, una falsa salida de la adolescencia, entre otros, de Editorial NED. Bueno, para comenzar le doy la palabra, que están en la pista. Osvaldo. Perdón, no escuché el final. Bueno, primero, no soy psicoanalista. Digo, estoy acostumbrado a hablar de teatro, de estética, dar clases de estética, pero no soy psicoanalista, lo aclaro. Pero eso no impide que no esté muy, muy ligado desde muchos años al psicoanálisis, y que el libro El mundo post-COVID de José Ramón Ubieto, yo no lo conocía a José Ramón, porque insisto en que no pertenezco a ninguna asociación psicoanalítica, obviamente. Pero quiero decir que lo devoré. Esto es lo primero que quiero decir, la palabra devorar. Devorar un libro significa leerlo en 2 sentadas. Decimos los que nos dedicamos mucho a leer libros por nuestro trabajo, ¿no es cierto? Leerlo en 2 sentadas. Osvaldo se silenció. Sí, Osvaldo no se escucha, se mutearon.
Sí, perdón, error mío. Ya está. Decía, ¿ahora se escucha? ¿Se escucha? Sí. Decía que me devoré el libro, esto es lo que decía, que lo leí en 2 sentadas, decimos, 2 sentadas significa que te sentás una vez y al otro día otra vez y lo terminás. Y que me resultó apasionante porque venía leyendo un libro sobre el tema o las opiniones de Giorgio Agamben, venía leyendo a Zizek, también un libro de Jacques-Luc Nancy, un filósofo que yo admiro mucho, francés. Es decir, que estaba un poco descubriendo y pensando, bueno, cómo va a ser el mundo en este momento y cómo va a ser el mundo post-COVID. Entonces, cuando me sumergí en el libro, encontré cosas que me resultaban absolutamente reconocibles. El teatro, que es algo a lo que yo me dedico desde los 7 años de edad, o sea, antes de Cristo, el teatro sufrió un golpe muy, muy terrible por el COVID, porque ustedes saben que el teatro no puede hacerse de manera no presencial. Lo que ha surgido es otro tipo de, no diría de teatro, pero sí con elementos del teatro, con actores, streaming, etcétera, etcétera. Entonces, justo cuando estoy leyendo este libro, voy a ver un espectáculo extraordinario, que es Habitación Macbeth, con un actor argentino, que es Pompeyo Audibert. Estoy hablando, sé que hay mucha gente de España aquí, que interpreta todos los personajes de Macbeth, los interpreta él solo, en el escenario. Lógicamente, ir con barbijo, ir con la temperatura tomada, con un montón de cuidados que hacen al protocolo de teatros que tienen un aforo muy breve. ¿Por qué digo esto? Porque cuando leí el libro de José Ramón, capítulo por capítulo, y lo marqué mucho, el contagio de las palabras es uno de los capítulos confinados, pero no solo, es el contagio de las palabras. Las palabras, y pienso que todo lo que voy a decir de a partir de acá, que va a ser 10 minutos como me pidieron, todo lo que voy a decir está inspirado en el libro de José Ramón Urieto, o sea, no parto de allí. El COVID y la palabra tienen una relación muy conflictiva, creo que en el mundo, pero en la Argentina seguro. Hay una palabra que es covidiota, una palabra aprobada por la Real Academia Española, que incluye a los negacionistas, a los que dicen que las vacunas envenenan. Es decir, todo lo que genera el COVID no es únicamente, y esto lo ve muy, pero muy bien Ubieto, no es únicamente lo que genera un virus. O sea, el COVID genera también, como lo han generado en otro momento otras pestes, porque recordemos que en la época de Shakespeare tuvimos 3 pestes, recordemos que en Buenos Aires la peste del 1871 fue terrible, y esa peste, la de 1871, produce, lamentablemente, un cuadro de Juan Manuel Blanes, que es un artista plástico uruguayo, un cuadro extraordinario que lo recordamos muchísimo, de una mamá ya fallecida en el piso y un bebé buscando el pecho de la madre fallecida. Es un cuadro muy impactante. Pero ¿qué es lo que ocurrió con ese cuadro en 1871? ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que en el viejo Teatro Colón de la época se expuso el cuadro y la gente hacía cola para ver el cuadro. Con esto quiero decir que el libro de Ubieto trabaja no solamente lo que uno conoce de la situación que vive, sino que, como todo muy buen psicoanalista, abre un camino a lo que no se ve de eso. Es decir, a lo que no se ve, por lo menos en una primera instancia. Y allí, cuando digo el contagio de las palabras, y recuerdo perfectamente, yo soy muy shakespeariano, bueno, tengo el premio Shakespeare y me he dedicado mucho a Shakespeare, y precisamente en ese espectáculo, Macbeth,
uno ve claramente cómo las palabras de Lady Macbeth son las que impulsan a Macbeth, son las que lo impulsan a Macbeth a matar a Duncan y abrir todo el capítulo de sangre permanente que se abre a partir de las palabras de Lady Macbeth, porque en realidad Macbeth tenía un aprecio por Duncan. Y no quería matarlo, por lo menos en una primera parte del texto que ustedes conocen. Pero no es que quiero hablar de esto, no quiero hablar de Shakespeare, sino simplemente decir que el contagio de las palabras es un capítulo fascinante, pensar lo que las palabras han abierto a partir del COVID y cómo el COVID, como este virus que produce un texto tan impactante como La peste de Albert Camus en el año 1947, como en la palabra también se juega el virus. Y esto me hizo pensar Ubieto. Es decir, se juega en la palabra a través de los odiadores seriales en la Argentina, hablo de lo que conozco, que lo único que saben hacer es odiar, y bueno, que generalmente eso es la ultraderecha en la Argentina, que es una ultraderecha muy activa, muy mediática, que no se les cae una idea ni a palo, jamás, nunca, pero que sí están para entorpecer, para generar más angustia todavía. Es decir, que la palabra, y remito a ese capítulo, la palabra acompaña el mundo en el que vivimos, lo acompaña y lo puede acompañar despedazando cualquier esperanza o construyendo algo posible para esa vida después del virus. En otro capítulo, Ubieto habla de la vida que nos conviene, que yo lo titularía de otra manera y diría la vida que no nos conviene, diría, no la vida que nos conviene. ¿A qué se refiere? Se refiere al mundo donde si vos en un momento pusiste en la computadora que te gustaría conocer Grecia, a partir de ahí estás perdido, vas a seguir recibiendo información sobre Grecia, cualquier opinión va a convertirse en una opinión compartida por otros, es decir, un mundo donde el deseo está tapado, el deseo está intervenido por el mundo virtual. Por el mundo virtual y por ese sistema de redes y de conexión permanente en el que vivimos. Y en eso también el COVID se puede vivir, como en otro capítulo de Ubieto, donde habla del elogio de la incertidumbre, se puede vivir desde una angustia terrible, de acuerdo a la información que recibís, porque recibís la información de que la vacuna te va a matar, de que vas a salir cantando la internacional después de que te pongan la Sputnik, lo cual me encantaría, pero bueno, lamentablemente no ocurre, que vas a tener imanes en el cuerpo. Esto se dice en la Argentina, que vas a tener imanes en el cuerpo. Digo, con todo el respeto de la palabra, parecen psicóticos, ¿no? Si alguien piensa que va a salir cantando la internacional o que va a tener imanes en el cuerpo. Entonces, esa vida que nos conviene o que no nos conviene, tiene también un eco en un momento como el actual, donde la incertidumbre es verdaderamente impresionante. Para los que no somos negacionistas, para los que son negacionistas desde otro lugar, y esto es lo que Ubieto ve para mí, ¿no? Con mucha claridad. Y hay un capítulo donde propone algo fascinante, que es la conversación como método. Esto me parece importantísimo, ¿no? Pensar en la conversación. Porque la conversación son los diálogos platónicos. La conversación es el banquete. La conversación es lo que se dice, es lo que no se dice y es cómo se dice. Todo eso es la conversación. La conversación supone, en mi opinión, y ese es otro título del libro, supone la presencia, supone el cuerpo a cuerpo. Ahora, también es cierto que esto no termina aquí. También es cierto que esto quizás dure. O sea, quizás cambió el mundo y yo no me doy cuenta, pero quizás cambió mucho más el mundo. De cualquier manera, la palabra
el valor de la palabra, el deseo de conversar con otro, la importancia de hablar. A mí, todo eso me permite pensar algo que siempre he pensado, que en los únicos sitios donde está realmente preservada la palabra es en el campo del arte y en el campo del psicoanálisis. Son los sitios donde la palabra tiene un lugar verdadero. Entonces, cuando Ubieto propone la conversación, yo creo que está proponiendo algo muy revolucionario, porque la conversación es lo contrario del ruido. La conversación es lo contrario del bombardeo mediático permanente. Como Blanchot, yo creo que la literatura es el silencio, la literatura no es el exceso de palabra, la literatura es el silencio, la literatura es el poema, es la palabra poética, y esa palabra poética ¿qué hace? Separa, crea otro mundo, o sea, huye de ese rumor permanente en el que vivimos. Y por último, porque me dijeron 10 minutos, y quiero escuchar a los demás, el capitalismo. Yo tengo para mí que lo peor que hay es el capitalismo. Esta es mi opinión. Bueno, como ya soy grande, la digo, al que le guste bien, que no. Mi opinión es esa, si no era peor que el capitalismo. Capitalismo, creo que un amigo de ustedes decía que no incluye el amor. Un amigo mío también, ¿no? Digo, no incluye el amor, no incluye nada que no sea el dispositivo capitalista que se genera a sí mismo. Que se genera a sí mismo y que se regenera permanentemente. Y que convierte al ciudadano, lo convierte en un consumidor, no en un ciudadano. Entonces, también allí Ubieto dice cosas muy importantes para mí en el libro. Queda totalmente claro que la hipocresía de la sociedad en la que vivimos, de parte de la sociedad en la que vivimos, por supuesto, hace que Latinoamérica o África u otros países, a través de la brutal desigualdad, van a tener menos chances de tener vacunas, van a tener menos chances de pasar esto de una manera más o menos adecuada, van a tener menos chances. Queda claro también que el dispositivo del capitalismo utiliza, como siempre, todo lo que tiene a su alcance para producir más ganancia. Entonces, bueno, la conversación, vuelvo a Ubieto, es la conversación, el hablar, el darle lugar a la palabra, el ver teatro, el ver cine, el leer, el estudiar. Bueno, ahí se abre un mundo diferente. Ubieto incluso habla también de la pornografía, de todo lo virtual, ¿no es cierto? Nada, y él también lo dice en su libro, nada va a reemplazar a la presencia, nada va a reemplazar al cuerpo. Esta es mi opinión. Lo demás es un mundo que se abre, pero el libro, y termino con esto, el libro da esperanza, es decir, habla de los lazos sociales, habla de la educación, habla de la salud y abre un camino, una posibilidad, porque esto que ocurre, ocurre. O sea, no importa si está bien, si está mal, esto está ocurriendo. Por lo tanto, la única respuesta que podemos dar es una respuesta que enfrente al dispositivo capitalista y que rescate como elemento central el lazo social y el lazo afectivo. O sea que yo celebro que haya un libro como El mundo post-COVID de José Ramón Ubieto. Eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. De paso la palabra a Cookie Mildiner. Podés desmutearte. Gracias, Muy bien. Osvaldo. Muy bien. Muy lindo. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a agradecer primero la invitación a esta mesa supuesta, a José Ramón Ubieto por su libro y a Mario Goldenberg por la invitación. La verdad que es un gusto, también comparto con Osvaldo el gusto de haber leído este libro.
Con José es la primera vez que compartimos, con José Ubieto, que compartimos una mesa, si bien pertenecemos a la misma asociación mundial, y el encuentro fue primero entonces con su texto, que debo decir que me pareció el trabajo de un psicoanalista muy lector y muy curioso, que va mucho más allá de las lecturas del psicoanálisis, para hacer su interpretación de la realidad, estando a la altura de la época, y muy sobre la época, como a nosotros los psicoanalistas nos gusta citar. En un lenguaje, por otro lado, muy cotidiano y ameno, que eso también es importante, es interesante. Esto lo digo ahora una vez leído el libro y haberlo disfrutado, cosa que pude hacer varios días después de haberlo recibido. Paso a contarles la coyuntura. El libro llegó a mis manos el día 12 de junio, hace justo un mes, y esa semana, la del 12 de junio, fue hasta ahora, y esperemos que quede de esa manera, la de mayor número de contagios en la Argentina en lo que va de la pandemia. 33.000 contagios diarios, mientras que la cifra de muertos seguía subiendo. Recibir en esos días un libro que se llama El mundo post-COVID me provocó un efecto de extrañeza primero, del estilo de qué extraño planeta llega. Tan lejos estamos de España. No quise indagar hasta dónde llegaba mi desesperanza en esos momentos, y lo que hice fue dejarlo en la mesita del hall de entrada de la casa, hasta que bueno, la vacunación de los más jóvenes de la familia, digamos, hizo que yo recordara mi propia vacuna en este verano pasado y pensara que, bueno, empezar a pensar una chance del post, ¿no? Más allá de los contagios diarios, que de hecho ahora han bajado. Es que estamos dependiendo de la ciencia, ¿no? Bueno, con eso tiene que ver quizás el adelanto de Éric Laurent, siempre adelantándose a lo que sucede o a lo que va a suceder en relación a la era de la biología. Y entonces ahí fue que el libro pasó del hall de entrada a mi escritorio, y cuando lo abrí, me pasó como dijo Osvaldo recién, lo leí hasta el final. De una, como se dice, porque es un libro ágil, es atractivo, y el autor se me develó como un psicoanalista muy interesado, muy curioso, como dije, y los epígrafes de cada apartado connotan un gusto por la literatura universal que comparto y un gusto por la literatura científica, fuerte, muy interesante. Entonces estuve conversando mientras leía con el autor, con el libro, y les traigo para esta presentación algunas partes de esta conversación para continuarlas quizás ya no con el libro, sino con el autor y con los compañeros de mesa. En principio el libro tiene dos partes, la primera llamada Un mundo en cuarentena, y la segunda, La presencia y lo virtual. Lo que se lee es un primer acercamiento desde lo que esta pandemia puede significar, y después una propuesta de cómo salir, que tiene que ver con la conversación a la que se refería recién Quiroga. Sobre la primera parte voy a comenzar con una cita del autor, que dice así: la COVID-19 ha venido a recordarnos nuestra fragilidad. Ahora que empezábamos a creernos dueños absolutos de nuestro propio destino, creyentes del poder sin límites de la tecnología. Aparte de preguntarme, que es una pregunta que siempre me hago, ¿por qué los españoles dicen la COVID, la mar, y nosotros decimos el COVID, el mar? Y le pregunté a amigos, pero no supieron contestarme, quizás vos, Ubieto, me lo puedas contestar después. Aparte de eso, esa frase me parece una frase muy, muy bien puesta,
Efectivamente, la pretensión de eternidad del parletre, como le decimos en psicoanálisis, encuentra hoy en día en la tecnociencia la gran promesa de realización. Y esto lo veníamos viendo, leyendo, escuchando. La paradoja de esto es lo que planteaba Lacan cuando hablaba de la angustia de los científicos, quienes en los altares de sus laboratorios, ya lo decía Lacan en el año 1975, comenzaban a tener miedo de su sombra. La ciencia hoy, como lo recordé al referirme al momento de tomar el libro, es de la que esperamos la chance de seguir viviendo hoy. Hoy por hoy no hablamos ni ahí de eternidad. De todas formas, yo creo que se volverá a eso cuando salgamos de esta. No sé qué piensan los demás respecto de eso. Por eso me pareció muy consonante y acertado encontrarme con la ciencia ficción, también entre los epígrafes del libro, por ejemplo con Arthur Clarke, convalidando esa idea de Lacan que la única ciencia verdadera, seria, a seguir es la ciencia ficción. En el mismo sentido es que me gustó mucho la referencia a la irrealidad de hoy. Nuevamente lo cito al autor. Dice así, escuchen bien este párrafo. Hay algo irreal en el pasaje de máscaras en el que vivimos, que hace que a veces no reconozcamos al conocido que pasa al lado, que no podamos entender la página del libro que acabamos de leer, aunque se trate de un texto fácil, o que nos sorprendan los besos y abrazos de una película, como si eso fuese ya otro tiempo. La distancia social, un eufemismo para describir la lejanía del semejante, nos ha advertido de la importancia que tienen los otros a modo de referencia para situarnos en nuestras vidas. Esta frase me encantó, me parece a la vez sencilla y de una finura de descripción muy grande. Nosotros los psicoanalistas estamos muy acostumbrados a hablar de lo real, pero lo irreal es algo bien distinto. Nos deja en un intermedio, es lo que a mí me parece, siguiendo aparte esta frase, en un intermedio, ese del que vivimos bastante colgados hoy en día, el de un imaginario que no terminamos de captar a la vez que lo conocemos, porque nos presentifica algo real que no logramos aprender. Muchas elaboraciones del libro respecto del momento que estamos viviendo a nivel global que cobran el sentido de lo que dijera Lacan en el seminario 22. La frase de Lacan dice así: todos los hombres son mortales. Es preciso que se propague la peste en Tebas para que el todos deje de ser un puro simbólico y llegue a ser imaginable. Es preciso que cada uno se sienta concernido en particular por la amenaza de la peste. En ese tono es que va la primera parte del libro, entonces, donde me sorprendió encontrarme, a propósito de la idea de que, y lo cito nuevamente, una sociedad no acepta la muerte difícilmente, una sociedad que no acepta la muerte difícilmente podrá disfrutar de la vida. La existencia de plataformas de internet, eso me sorprendió muchísimo, no sabía que existieran, que permiten recrear el avatar de la persona fallecida, ¿no? Hablando del número de muertos producto de la pandemia, recrear el avatar mediante el envío de fotografías y grabaciones para que los familiares puedan mantener un encuentro virtual, ¿no? Un modo de negar la muerte. Incluso cita un libro del colega Gustavo de Sal, donde enuncia que ya hay experiencias de realidad virtual que permiten redescubrir a los seres queridos fallecidos e interactuar con ellos. Impactante eso. La sorpresa fue que fue doble, primero de que exista, y por otro lado, porque justamente a eso se refiere uno de los capítulos de la serie Black Mirror,
llamado Enseguida Vuelvo, que justamente yo había elegido para un comentario que hice en el 2015 para Radio Lacan. Me habían preguntado con el hashtag, a partir de un congreso, Imágenes Agujereadas, las consecuencias de la capacidad tecnológica de construir aparatos capaces de mostrar mediante imágenes lo que queda oculto a la mirada, que potenció que los avances científicos se introdujeran en la vida cotidiana de tal modo que los medios virtuales prometen que toda actividad humana podría ser captada en imágenes. Las consecuencias sociales son de tal horizonte, pueden ser tan interesantes como, las consecuencias sociales, perdón, de tal horizonte pueden ser tan interesantes como temibles. Con el agregado de que en esa ficción, en esa que se llama Enseguida Vuelvo, y que era uno de los primeros capítulos de Black Mirror, en esa ficción no se trataba solamente de la imagen por vía remota, sino que se le planteaban a una joven mujer diferentes niveles de encuentro con su marido recientemente fallecido. Muchos de ustedes lo habrán visto seguramente. Entonces había diferentes niveles, ¿sí? Ofrecían en el mercado diferentes niveles de encuentro. Y por supuesto, a medida que se subía el nivel, era más costoso, ¿no? Siguiendo con esta idea del mercado capitalista que nos traía Osvaldo. Comenzaba con un encuentro vía la escritura, ese era el nivel 1. Entonces, a partir de material que se le mandaba, ¿sí? a esta empresa, se recibían mails, esta mujer recibía mails de su difunto marido. Enunciado y enunciación eran posibles de ser reproducidos, como dice José en el libro. A eso, en el nivel superior, se le sumaba la voz, hasta que por último le enviaban en una caja el clon, o sea, supuestamente la presencia, ¿no? Eso de lo que carecemos tanto hoy en día. Ahí sobrevenía la mayor angustia del personaje central, y el clon terminaba en el desván de la casa. Se podría decir que el clon tenía tripas y tenía palabras, pero sus tripas no removían su mano. Entonces, una vez más, la ficción se adelanta y plantea las consecuencias subjetivas. Algo que quería resaltar de la primera parte del libro también es el apartado dedicado a la adolescencia y el COVID, que me interesó especialmente. En principio porque ubica a la adolescencia en sí misma como padeciente de su propia epidemia. Me gustó mucho esa idea, ¿no? Un momento en la vida de invasión de un virus y sus efectos de cuarentena en los jóvenes, como dice. Todos los padres y las madres saben el día que empiece esa cuarentena. Es el mismo que los adolescentes deciden cerrar la puerta e impedir el acceso libre. Una puerta cerrada al otro, que invade y que no sabemos bien de qué se trata. O cierran la puerta o cierran la puerta de la casa y quedan afuera, ¿no? Ruptura del tejido simbólico vislumbrado en Pesadilla e insomnio, dice el autor del libro. Por lo tanto, sugiere la pregunta, ¿por qué el COVID resultaría grave para los jóvenes si ellos ya tienen su propio virus con el que luchan día a día? ¿No? Esto lo dice José Ubieto. ¿Cómo pensar que pueden distanciarse de aquellos con los que pueden reconocerse, autoafirmarse, vivir de manera auténtica? ¿Cómo podría ser esto un problema si justamente es su solución? Me parece excelente, ese apartado me parece excelente. Me interesa muchísimo, trabajo con el tema de la adolescencia, y lo que pude observar en mi clínica es que los jóvenes con más lazos son los que menos soportaron el aislamiento, y la mayoría se han contagiado el año pasado. Los de mis pacientes, ¿sí? Llevando el contagio al resto de la familia. Muy original también me pareció la idea del influencer, como aquel en el que hoy en día está depositado el saber supuesto.
También ese saber está en el bolsillo, como dice Miller en su conferencia en Dirección a la Adolescencia, pero entonces habría que preguntar si hay alguna diferencia con el Google en general, dado que el influencer implica una encarnadura en alguien que tiene un nombre y una imagen. No sé qué te parece a vos, José. Mientras escribo estas líneas, en Buenos Aires, por ejemplo, circula la novedad de un rapper que a pedido de una madre que le escribió diciendo que su hijo sabe muy bien sus canciones de memoria, pero no sabe el abecedario. El rapper dedicó un rap al abecedario y circula la respuesta de esa madre con la grabación del hijo repitiendo el rap del abecedario. ¿Eso acaso no se resuelve pensando estrategias en educación? Esto nos lleva a la segunda parte del libro que se sostiene en la pregunta, ¿cómo seguir después del COVID? Ahí, José Ubieto elabora diversas propuestas basadas en que no se trata ni de la parálisis del acto, ni del ensimismamiento de lo virtual. Y especialmente habla de rechazar la nostalgia y favorecer los encuentros, ¿sí? Los encuentros y la conversación. Pero sobre cómo aborda esa parte, para eso lo tendrán que leer. Por mi parte me detengo acá para seguir con la conversación y para dejarlos con las ganas de leer las propuestas del libro. Gracias. Bueno, gracias. No se te escucha, Mario. No. Me parece que estoy... No se te escucha, Mario. No. Bueno, podemos tomar que te dio la palabra, ¿no, José? Bueno, tomemos. Gracias, Mario. Gracias por la invitación. Bueno, y lo primero que voy a celebrar es que... le pasó. ¿Sí? ¿No? ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno. Lo primero que voy a celebrar es que esto que propone José Ubieto de la salida del túnel ya comenzó. La conversación que él propone la hemos comenzado. Justamente Marcos Pellizzari, un colega de La Pampa, me decía cuando lo invité, hacía falta que empecemos a hablar de esto. Y es muy interesante porque la primera parte del libro, como bien dijo Cookie, tiene dos partes. La primera parte se refiere no tanto al COVID como a la pandemia. El COVID es un virus, ¿no? con todas las implicancias médicas y científicas que puedan tener, pero la pandemia es la política. Son las decisiones políticas que se toman a nivel del mundo, a nivel de los estados, a nivel médico también, epidemiológicamente, pero sobre todo a nivel discursivo. Entonces, dentro de lo que se llama la pandemia, el virus empieza a perderse entre lo que son las fake news, las noticias, las estadísticas, las cifras, el número de muertos, el número de contagiados, que uno no sabe bien si eso que circula es un saber científico o un saber o una difusión periodística o una ciencia ficción. Lo cierto es que hay la pandemia, desde que la Organización Mundial de la Salud lo declara como tal, es ideología. Es decir, es una discursividad a la cual uno tiene que someter a cierta observación y cierta crítica. La primera parte del libro es muy interesante porque José Ramón no habla de cifras, no habla de muertos, no habla de estadísticas, sino habla de casos singulares. Una señora lo vive de tal manera, un adolescente lo vive de tal otra, tal niño lo puede escuchar diciendo lo que esto le provocaba, su relación a las pantallas de cada caso en particular que van surgiendo de su clínica. Con lo cual me parece ya en acto, y creo que eso contribuye a que uno lo lea así, como una novela de suspenso al libro. ¿A dónde va? ¿No? Porque él va contando
no los proyectos políticos, aunque también toma aspectos de los estadistas, pero dice, ¿a dónde va con esto, con esta manera tan diversa de experimentar la pandemia, ¿no? Porque en cada caso están los que la disfrutaron muchísimo la cuarentena, los que se querían morir, etc. Hay una variabilidad tan grande de esa experiencia que es muy interesante ver cómo él va tomando el caso de cada uno. Lo cierto es que cuando uno accede a la segunda parte del libro, lo que se plantea, sin decirlo de esta forma, pero que yo lo leo así, es el contexto en el que esto impactó en el mundo. Es decir, cuáles son las circunstancias en las cuales recibimos esta gran crisis de la civilización que es la pandemia. Y él empieza a enumerar poco a poco estos aspectos del imperio de la técnica, el mundo capitalista, el imperio de la cifra, el imperio de la evaluación, la cifra, es decir, el delirio de la civilización contemporánea de querer transformar toda la experiencia humana a cifras, a poder cuantificar, a poder medirlo todo, a poder crear modelos algorítmicos que predigan el comportamiento humano y establecer niveles de riesgos, protocolos de conducta, de respuesta a esos riesgos, es decir, un conjunto de situaciones que se pueden englobar en lo que se llama capitalismo técnico-científico, pero que incluye también la utilización política de esos recursos, como se pudo ver con Cambridge Analytica y otras experiencias de intervención política directamente sobre las poblaciones, tomando los dispositivos de control social posibles y controles psicológicos posibles a partir de la evaluación, de la modelización del comportamiento humano, es lo que evidentemente se traduce en lo que Osvaldo decía al principio, el rechazo del inconsciente, el rechazo del amor, el rechazo de la castración en términos psicoanalíticos, es decir, la traducción a cifras de toda la experiencia humana. En ese delirio aparece la pandemia. Impacta en ese contexto y parece ser como la coronación de todos estos, yo no sé si son programas o proyectos que estábamos viviendo justo en el momento en que esto aparece. Entonces es interesante porque el libro empieza a discutir cómo salir, no de la pandemia, sino de todos estos protocolos. Cómo salir del control social, cómo salir del distanciamiento que ya se proponía antes de la pandemia, y que la pandemia vino a ponernos de frente a la distancia, como bien decía Cookie, ya lo habían anticipado en Black Mirror, ¿no? Es decir, que la robotización, eso me pensaba si no se puede hacer un psicoanalista así también, ¿no? Es decir, con un chatbot, un robot chat, se puede hacer un psicoanalista perfectamente, con grabarnos un poquito de nosotros un ratito, se puede construir uno. Entonces, claro, ahí viene cuando viene la parte final de este libro que apasiona así, porque uno quiere ver el post-COVID, pero el post-COVID parece no existir. Vimos el pre-COVID, pero todavía no tenemos ninguna visualización del post-COVID. Estamos viendo ya que en Asia vuelven a cerrar y que eso va a venir para acá y que eso va a continuar. Entonces, ahí vienen las propuestas de Ubieto, que son, en primer lugar, la conversación, pero la conversación que incluye elementos bien propios del psicoanálisis, como la sorpresa, el humor y sobre todo la presencia del cuerpo
que lo toma en esa dimensión tan lacaniana que es la del misterio del cuerpo hablante. Es decir, porque que somos cuerpos, lo sabemos, que hablamos también lo sabemos. El misterio es cómo es posible que haya cuerpos que hablen. Esto es algo que todavía no hay una respuesta para eso, pero este misterio del cuerpo hablante es lo que produce el carácter aurático de determinadas obras. Por eso la lectura de un libro de papel no es lo mismo que la lectura en pantalla. Me di cuenta leyendo el libro de Ubieto, digo, qué placer leer un libro en papel, ¿no? Cómo eso nos permite retomar esa presencia aurática de la obra, como dice Walter Benjamin, ¿no? El aura que envuelve a una obra en la lectura, en el escuchar una música, en el presenciar una obra de teatro. Es decir, todos esos elementos son introducir en la discursividad actual, esa es la propuesta de Ubieto, lo que Lacan llama la imposibilidad. El punto de imposibilidad de todo discurso que permite el relanzamiento del discurso y lo propiamente humano de nuestra experiencia. Porque el post-COVID es lo post-humano. Esto no soy yo el que lo dice Cicek, lo dice Agamben. La era de la poshumanidad, la interfase máquina-cuerpo, la interfase inteligencia artificial, inteligencia humana, problemas muy graves. Frente a eso, Ubieto plantea esta imposibilidad que solamente se puede lograr contribuyendo con la presencia. Ahora, ese es el problema más complejo de lo que él propone, ¿no? Porque eso es justamente lo prohibido en la cuarentena, la presencia. Eso es el movimiento tecnológico actual, elimina la presencia. Entonces, ahí hay un punto que me parece dificultoso, ¿no? Y digo, el humor, la presencia, la conversación, la sorpresa, ¿son formas de resistencia o deben ser pasajes a la acción? Es decir, si se trata de defendernos de un mundo que se nos viene encima con una potencia inimaginable, o se trata de un pasar a la acción. Eso me cuestiona, por supuesto que no estoy ni remotamente en condiciones de plantear ninguna acción por el momento, pero sí me parecía lo problemático de todo esto. Bueno, esto es lo que me ha dejado esta lectura, y agradezco mucho a Mario Golda por la invitación, a José y a todos ustedes. Bueno, José Ramón, seguramente querrás decir unas palabras y después podemos dar un espacio al público de conversación, ¿no? Muy bien, pues en primer lugar agradeceros a todas y a todos vuestra presencia, que hayáis tenido la amabilidad de compartir con nosotros esta conversación. Por supuesto a Osvaldo, a Kuki y a José, sus palabras, a Mario, la organización de este evento. La verdad es que tengo que confesaros que los libros para mí son la ocasión de provocar una conversación. No son libros de doxa que fijen, digamos, posiciones, sino más bien son pretextos, ¿no?, para luego poder desarrollar una conversación. Y en ese sentido, cada libro de alguna manera recoge esas conversaciones que vamos haciendo. Muchos libros de los que yo he escrito lo he hecho también con otros colegas. Ha sido ya una conversación en acto que luego se ha publicado y que después ha generado muchas presentaciones, tertulias, a veces en el campo freudiano y otras con otras disciplinas. Así que para mí es un placer poder seguir con esa conversación y quizá el próximo libro recoja parte de las cosas que seguro que van surgiendo, ¿no?
De hecho, antes de la pandemia publicamos un libro que creo que ahora también ha aparecido en Argentina, Del padre al iPad, que era una investigación que hicimos con algunos colegas de la MP y con otros profesionales. Una investigación durante un año con padres, madres, alumnos, docentes y con una revisión exhaustiva de muchas lecturas, de Lacan, de Miller, de Laurent y de otros autores que nos permitieron tratar de acercarnos un poco a los usos del objeto, ¿no?, de estos gadgets por parte de los sujetos, de los seres hablantes. Bien, antes de pasar al tema de la conversación, que ha sido un tema que tanto Osvaldo como Kuki como José han presentado, quería muy brevemente contestar a dos preguntas específicas que me hizo Kuki. ¿Por qué en femenino? Bueno, la Real Academia lo reconoció primero en femenino porque COVID quiere decir Coronavirus Disease, ¿no?, la enfermedad del coronavirus. Por tanto, es femenino porque se refiere a la enfermedad del coronavirus, ¿no? Luego el uso hizo que se simplificase y la gente decía el coronavirus porque se referían al virus y no tanto a la enfermedad. Así que bueno, podemos usar ambos ahora, ¿eh? El tema de los influencers, la otra cuestión que tú planteabas, ¿no? El tema de los influencers nosotros lo trabajamos un poquito antes y es un tema que a mí me ha interesado porque he recibido hace ya mucho tiempo a niños que siempre me llamó la atención qué les interesaba de estos influencers, ¿no? Estudié un poco la historia de uno de ellos, que es el Rubius, supongo que lo conocéis, es un personaje muy curioso, con una historia muy interesante, es un chico que sufrió una separación de los padres precoz, la madre creo que era de Noruega, de un país nórdico, y él se pasó muchas horas en los aeropuertos. Y eso le dio la ocasión de iniciarse en todo el tema digital. Y a partir de ahí, digamos, él hizo de eso, ¿no?, de ese vacío y de ese tránsito, hizo de eso, digamos, su propia invención. Es interesante por él, ¿no? Y eso me dio a pensar que nosotros cuando captamos al inicio lo que era lo digital, lo captamos más bien por el lado de los gadgets, ¿no?, por el lado de lo que ya Lacan nos había enseñado también en los años 70, cuando se refirió en varias ocasiones al gadget, ¿no? Pero en realidad, digamos, Lacan lo vio en su momento, el gadget más sofisticado que conoció Lacan fue la televisión, ¿no? Los gadgets que tenemos ahora, digamos, son otro registro de la televisión, ¿no? Entonces yo creo que ahora Lacan lo hubiera leído de otra manera. Hubiera leído más bien que se trata de una realidad, no de unos objetos solo, sino de una realidad, que es la realidad digital. Y en la realidad digital los jóvenes buscan se hacen preguntas, buscan respuestas, buscan interlocutores. Y hay un otro digital. Al mismo tiempo que hay una realidad digital, hay un otro digital. Y hay una versión del otro digital que es una versión anónima, es una versión universal, es la red misma, es ese otro. Hemos conocido casos, por ejemplo, de chicas, yo he escrito algunos artículos para la prensa sobre ese tema, en diversos lugares, Malasia, de chicas que han hecho una pregunta a estos foros, les han preguntado si es buena idea suicidarse. Y la respuesta que han recibido mayoritariamente es que sí, que es una buena idea suicidarse y se han suicidado. Ha habido varios casos en lo cual la cámara de eco, creo que Osvaldo se refirió a esto, la cámara de eco, la vida algorítmica, esa vida que nos conviene, entre comillas, evidentemente, porque es la que no nos conviene, pero esa vida que nos venden como la que conviene, la vida algorítmica, se rige por la cámara de eco, de tal manera que si tú le dices que quieres ir a Buenos Aires, pues a partir de entonces recibirás todo tipo de informaciones sobre viajes, sobre comida, sobre lo que puedes hacer. Si le preguntas por Chile, tienes el riesgo de que te envíen anuncios de Chile, porque hay que decir que a veces también la máquina tiene un lado idiota, ¿no? Como decía Lacan, ironizaba sobre la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ese lado idiota hace que confunda Chile con el Chile y entonces empieces a recibir eso. Pero quiere decir que la realidad digital tiene ese otro universal y tiene un otro más particularizado, un otro más singular, que son los influencers, ¿no? Y yo me di cuenta, hablando con los chicos y adolescentes que atiendo, que en realidad lo más interesante para ellos no era lo que esos influencers hacían. La mayoría de estos influencers, los más famosos,
lo que hacen básicamente es jugar a videojuegos. Y los chicos, chicas, pero más chicos que chicas, miran cómo juegan. En realidad, creo que lo que miran es la posición subjetiva del influencer, digamos, la enunciación que él sostiene, no tanto lo que hacen, que tiene un interés muy relativo, pero son, digamos, alguien que les indica cómo vivir algo, que les da alguna versión, digamos, también de la satisfacción, alguna manera de estar en el mundo en un momento en que muchos de ellos tienen una cierta orfandad sobre estar en el mundo, ¿no? Y por eso durante mucho tiempo los influencers se evitaban introducir la sexualidad. Era un estar en el mundo sin poner la cuestión sexual en juego. Todos estos grandes influencers no hablan del tema sexual. Últimamente sí. Últimamente, digamos, ha habido ya un cambio en ese sentido y ahora ya hay redes sociales, OnlyFans y muchas otras, en las cuales ya tenemos influencers que tratan de dar una versión sobre lo sexual, lo cual acaba siendo, digamos, un poco desastre porque sabemos que sobre la sexualidad es muy difícil, digamos, ofrecer ninguna buena forma, buena manera. Hemos tenido estos días en España y una polémica importante por uno de estos influencers que tiene 25 millones de seguidores y que ha empezado a hablar sobre las prácticas sexuales que él hacía engañando a sus parejas para no usar preservativo. Bueno, esto ha generado, digamos, un rechazo masivo, ¿no? Porque ese era un tema que no estaba ahí. Bien, sobre el tema de la conversación, voy a responder también a la acusación de José Vidal de que este libro es un fake, porque habla del post-COVID, digamos, cuando estamos todavía en el COVID, y es verdad, pero es una provocación. Es una provocación porque creo que como psicoanalistas nos corresponde promover, digamos, una cierta conversación sobre esos significantes amo que se ponen en juego, que comandan las vidas de los sujetos y que a nosotros nos toca no tanto denunciarlos, sino más bien interpretarlos, ¿no? Y buscar dónde está, digamos, cómo podemos descompletar eso que se propone como un significante amo absoluto. Por ejemplo, lo que tú decías del transhumanismo, ¿no? Esa ideología que nos prometía que encontraríamos cualquier prótesis, cualquier chip que hiciera prescindible el cuerpo. Podríamos prescindir del cuerpo. Esa es la idea del transhumanismo. Y la pandemia nos ha mostrado que todavía habitamos un cuerpo que se degrada, que envejece, que fallece, ¿no? Es decir, que levanta el campamento también, como decía Lacan, es decir, que el cuerpo es algo de lo cual no va a ser tan fácil desprendernos, ¿no? Entonces, el mundo post-COVID, esta conversación sobre el mundo post-COVID tiene, digamos, un apoyo también en un concepto que me interesó y que ya había trabajado en algún libro anterior, que es el concepto de Peirce, del lógico, que es la abducción, ¿no? La abducción es un concepto que utiliza Peirce, que es un concepto interesante porque nos permite, digamos, Peirce dice, hay ciertas zonas de la elaboración de saber en las que no se puede operar si no tenemos la capacidad de adivinar, porque no hay ninguna aplicación de lo ya sabido que nos funcione. Es decir, la deducción no sirve, hay que anticiparse. Y por eso la conversación, a partir de esta idea de Peirce, que Miller también retoma en alguno de sus cursos, esta conversación solo es posible si la hacemos en ese límite que siempre es vacilante entre lo ya sabido y lo no sabido, ¿no? Es una conversación que, tomando también alguna idea de Miller, es una puesta en acto de la desuposición del saber del uno, ¿no? De ese saber soportado por uno solo. Y es una conversación que en ese sentido siempre deja algo por decir. Y me parece que esto nos interesa porque es una buena manera también de abordar la conversación con otras disciplinas. Hemos tenido ocasión nosotros aquí en Cataluña, por ejemplo, de conversar con artistas, con filósofos, con pensadores, con médicos, con psiquiatras también, la cual hemos podido partir también de eso que Miller hablaba de la honesta ignorancia.
¿no? La honesta ignorancia que se opone a esa negociación, que Lacan criticaba como el funcionamiento de la IPA, y honesta aquí lo entendemos como un volver sobre lo que ya hemos deducido para mirarlo de otra manera, es decir, para verificar un poco ese carácter tridimensional de las verdades, ¿no? A diferencia de ese saber del uno que está establecido. Y creo que esto es una buena manera de acoger las preguntas y las intervenciones, no solo de aquellos con los que nosotros queremos conversar, sino también en términos de escuela, por ejemplo, de los más jóvenes, que creo que es una cuestión esencial hoy para que la escuela, digamos, pueda proseguir su trabajo, ¿no? ¿Cómo acogemos esas intervenciones de los más jóvenes a partir de esta idea de la conversación, ¿no? Bueno, los ingredientes que yo añado son ingredientes que están muy presentes en nuestra práctica psicoanalítica, ¿no? Cómo acompañar a alguien a partir del sinsentido es un elemento central, ¿no? En unas prácticas hoy en las cuales se pretende monitorizar todo, se pretende, digamos, programar y controlar cualquier variable, ¿no? Hemos vuelto a una lógica positivista de la psicología muy antigua, ¿no? Entonces, el sinsentido para nosotros es fundamental. A diferencia de Piaget, que creía que hablamos para comunicar, nosotros sabemos que hablamos para el malentendido. Por tanto, introducir el malentendido como un ingrediente de la conversación forma parte de nuestra propia lógica. Lo mismo que la sorpresa. La sorpresa quiere decir las invenciones. Las invenciones que los sujetos, digamos, van haciendo para tratar ese real que a cada uno le acosa, ¿no? De la misma manera que el humor, como ya Freud nos enseñó, es una buena antídoto contra el superyo y es un buen elemento también para transformar algo de ese sufrimiento en placer. Y la invención poética es esta manera que tenemos nosotros, este esfuerzo por nombrar lo real, ¿no? Por buscar una nominación que permita, digamos, tratarlo de otra manera. Yo pongo el ejemplo del La vida de los negros importa, el eslogan conocido, porque me parece que es una buena manera también desde el punto de vista de la invención poética de tratar un real muy consistente en la sociedad norteamericana, ese racismo que ha atravesado todo este siglo y el anterior. Es una buena manera de nombrar algo de eso de tal manera que sea difícil no implicarte en él, porque no se trata de los blancos contra los negros. Se trata de poner el énfasis en la vida importa y en eso todos de alguna manera nos podemos sentir también corresponsables. Bien, voy a dejar entonces un poco aquí y podemos, si te parece, Mario, también dar como decías, José Ramón, que agradecías la presencia, bueno, este espacio es también un lugar de encuentro de una nueva modalidad de presencia del mundo COVID o el mundo post-COVID. Podríamos aprovechar para ver si alguno quiere intervenir o hacer alguna pregunta. Les pediría que avisen de alguna manera o a ver. Ahí hay alguien. Solange. ¿Quién es? A ver si se pueden desmutear. Solange. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola, Solange. Sí. Yo quería, ¿cómo están? Quería preguntar respecto a la postura de, bueno, lo contextualizo un poco mi pregunta, ¿no? Pero como esta postura de estar atravesados ahora por la virtualidad en esta época, a mí me ha pasado personalmente, por ejemplo, con mis hijos, cómo fue con cada uno, digamos, la parte social, la pérdida de la parte social en la pandemia, que acá en Argentina estuvimos mucho tiempo aislados. De golpe, algún nene mío que jugando a la Play, a través de esa virtualidad, pudo revincularse con compañeros que iban a ser nuevos, tendría que haber hecho una adaptación y tuvo la suerte, mientras que los otros quedaron muy aislados del grupo. Y entonces, respecto a esto, yo me pregunto cómo es la postura del deseo y interviniendo en esto que es hoy la virtualidad, y cómo se plantea esta solución entre lo que vos decías del humor y la sorpresa,
digamos, cómo se podría, desde qué perspectiva también lo toman al humor, desde la freudiana, la lacaniana, si es desde la de Aristóteles. Bueno, un poco eso quería saber. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si alguien de los presentadores o José que querés intervenir. Bueno, puedo contestar. Muchas gracias, Solange, por tu pregunta. Yo creo que tenemos un reto, ¿no? Como diría tus hijos, una challenge, ¿no? Un desafío, digamos, ¿no? Que es cómo podemos transitar de la economía de la atención a la presencia atenta, ¿no? Son dos regímenes distintos. La economía de la atención es lo que las GAFAM, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, inventaron ya hace un tiempo, que es hacer un negocio a partir de nuestra atención y de una atención conectada, que define un modo de vínculo que es la conexión. Esa atención les permite extraer los datos, todos los datos que nosotros producimos con esa conexión, y por eso todos los aplicativos tratan de que no dejes nunca de conectarte. Y esa economía define, digamos, un mundo, ¿no? Ese mundo post-COVID establecido por defecto, ¿no? Pero hay otro modo también que podemos promover, que es el modo de la presencia atenta, porque lo que es evidente es que creo que en el futuro, y en el presente ya, pero digamos más claramente en el futuro, la presencia tendrá un nuevo valor. Seguramente habrá cosas que ya no vamos a admitir o que no vamos a querer que se produzcan de la misma manera que le vamos a exigir a la presencia un nuevo valor, que añada, digamos, algo más. Y aquí nos sirve, por ejemplo, una mujer que es poco conocida, pero que es muy interesante, que se llama Simone Weil. Simone Weil, no Weil, que fue otra mujer, pero Simone Weil fue una activista obrera que estuvo en Barcelona durante la Guerra Civil Española, que fue periodista de muchos medios de la izquierda europea. Esta mujer tuvo una vida muy azarosa, muy atormentada. Finalmente terminó siendo una mística católica. Tuvo la ocasión de conversar con Jacques Lacan, lo fue a ver en varias ocasiones, y esta mujer tiene unos escritos muy interesantes sobre la atención. Ella habla de la oración, porque era, digamos, su modo de... Pero hablando de la oración, habla de la atención, y liga la atención al deseo. No a la rutina, digamos, ni al automatón, sino al deseo. Y creo que nos interesa esa versión que ella da, porque eso es lo que nos permite pensar una presencia atenta, quiere decir una presencia que incluye la atención y, por tanto, que incluye el deseo. Y eso es un elemento que nos puede servir en la educación, nos puede servir en la clínica, nos puede servir también en los lazos sociales, ¿no? Lo virtual es una escena imprescindible para los chicos y las chicas, para los jóvenes. Es un lugar que no podemos en absoluto descalificar. Yo estoy muy atento siempre a todas las innovaciones, procuro enterarme de las cosas que ellos me hablan, porque entiendo que ellos viven allá. No se entretienen con eso, viven allá. Y por tanto uno tiene que saber también algunas de esas referencias. Entonces, una presencia atenta para nosotros también es interesarse por eso y acompañar esos usos también, ¿no? Porque a veces esos usos los desconectan también de otras posibilidades que ellos tienen, ¿no? A veces, como tú dices, pueden vivificar el deseo de vincularse, pero a veces también pueden mortificar, digamos, el deseo en una cosa más compulsiva. O sea que yo creo que no tenemos para nada, digamos, que oponernos a eso, todo lo contrario, hay que interesarse por eso y ver cómo podemos vivificar también esos usos. Sí, me gustó eso que dijiste, José Ramón, que ellos viven allá y evidentemente nosotros como practicantes tenemos que viajar por allá, hacer turismo, conocer el lugar, porque si no quedamos fuera. Esto que decía tomaba de la entrevista de Osvaldo Quiroga a Eric Lorán, de que nuestro saber es un work in progress, es un programa de investigación, o sea, todo esto nuevo
Y de 2 años a esta parte, por ejemplo, Zoom, que me ha hecho sufrir hoy, la verdad, me ha dificultado entrar, era algo que no conocíamos. En enero del 2020 o en febrero no se conocía Zoom, o sea, recién lo empezamos a usar en ese momento, y es verdad que en estos pocos meses se ha extremado la tecnología al punto tal que muchas cosas que se hacían de modo presencial ya no son necesarias, otras sí, evidentemente. Así que creo que me gusta esto de entre lo virtual y la presencia, porque ahí es donde se va a debatir el mundo que viene después, ¿no? Con virus o sin virus, o seguiremos con variantes también, que por ahora el fin no se termina. Bueno, alguien más si quiere intervenir, sería interesante. Si alguien quiere hablar, que se desmutee y puede tomar la palabra. De los presentadores también. Yo quería responder a esto que me dijo José, que me parece muy interesante porque vi que él escribía antes unos libros sobre estas relaciones entre los padres, el iPad y los chicos en la crianza, y yo me acuerdo como antes hasta el pediatra me decía, bueno, que no tengan más de exposición de 2 horas al día, que las pantallas, que los iPads, y ahora de golpe hay veces que esta exposición es como que hasta te ayuda a socializar al chico, no sabes cuál es el límite que le tenés que poner porque a veces ese es el medio con el que estudia, entonces como que es inevitable estar en esto que decía José del caballo que te subís y te pasás de la virtualidad a la presencialidad, y bueno, nada, es una etapa que estamos atravesando, pero me pareció muy, muy bueno el enfoque del libro. Sí. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? José Vidal. A mí me gustó, Perdón. Cookie, no, José. sí, yo hablaba de las referencias de José Ramón a la literatura, a los libros de ciencia, y Hannah Arendt, que para mí es un referente en escritura. Él toma de ahí algo que yo no recordaba de los orígenes del totalitarismo, que es la idea del añadido, que es un término que yo uso bastante, lo usé hace poquito en una presentación que hice también, pero me gustó la definición y me parece que describe esto que él hace, ¿no? con este libro y evidentemente con otros también. ¿No? Decía que el añadido es la capacidad de agregar algo propio al mundo común. Y me parece que es una cosa fundamental, ¿no? Digo, esta chance de tener esta conversación a partir de este tema, la idea de la adolescencia como que viven su propia epidemia, digamos, son referencias muy clínicas, muy vivenciales, que agregan porque hacen una apertura, ¿sí? Agregan porque toman elementos de la actualidad y abren a cuestiones clínicas también, que me parece fundamentales, ¿no? Sí, Cuando había tomado, discúlpame la referencia, había buscado en el diccionario la palabra añadido y decía que, por ejemplo, añadir es agregar algo y cambiarle el sabor, ¿no? Que en un guiso se añade una hoja de laurel y le cambia el sabor al guiso. Y me parece que esto que está un poco en el sabor de las cosas, esto de la presencia, como decía recién, la presencia atenta, ¿no? Es un añadido que cambia el sabor de cómo vemos esta actualidad. Me gusta. José Vidal. Yo siempre me gustó mucho la tecnología, los celulares.
los videos, las máquinas, es una debilidad que tengo por esas cosas, siempre me gustan. Sin embargo, ahora me preocupan. Me preocupan por el uso político que se le da, ¿no? Es decir, cuando estamos haciendo este encuentro, está siendo grabado y registrado, y estamos haciendo lo que Tony Negri llama el trabajo inmaterial. Es decir, estamos produciendo saberes que van a ser utilizados de distintas formas, para saber tendencias, Ojalá. para estudiar modalidades. No, sí, lo hacen máquinas, no se preocupan de tener interés en particular, ¿no? Se hace, la inteligencia artificial lo hace. Entonces, un aspecto de esto que me parecía importante detenernos es el uso que hacemos los psicoanalistas de esto, y digo, más de nuestra práctica profesional, lo que el psicoanálisis es al discurso del amo, ¿no? Es decir, si el psicoanálisis, a donde nosotros nos montamos rápidamente a la tecnología, decir, bueno, vamos a seguir las sesiones virtuales, y muchos colegas han asumido que se puede continuar perfectamente así. Otros, como yo, pienso que no, pero es un debate que todavía nos tenemos que dar, y pensar, no nuestra práctica en concreto, sino el discurso analítico como aquello que es el reverso del discurso del amo, ¿no? ¿Cuál es su destino en todo este gran movimiento que vive hoy la cultura? De cualquier manera, me parece, algo que decías vos, José, vos nombraste el aura y nombraste a Walter Benjamin. El aura es la manifestación de una lejanía por cerca que pueda estar, ¿no? Así lo define Benjamin al aura. Yo, la pregunta que me hago es si hoy hay espacio para pensar una literatura como la de Samuel Beckett, por ejemplo. Si hay espacio para pensar una literatura como En busca del tiempo perdido de Proust. Yo creo que uno de los peores defectos que provoca la tecnología es el de la velocidad. O sea, la velocidad me parece que sí está para quedarse, y la velocidad es lo contrario de esa idea que proponía Nietzsche de leer lentamente. O sea, ¿cómo hoy pensamos que podría haber un Proust que escriba En busca del tiempo perdido? ¿Cómo habría un Joyce que escriba Dublineses? Dublineses, digo, los cuentos de Dublineses o el Ulises, ¿no? Me parece que esquivar lo presencial es casi imposible. No, por supuesto no hablo de los pacientes y los psicoanalistas, ¿no? Hablo de esquivar lo presencial. Ya estaba propuesto antes del COVID esto, porque lo que provoca el COVID también es algo que ya estaba, y lo que provoca el COVID también es pensar en la responsabilidad que tenemos los humanos con lo que hemos hecho con el planeta. Si el COVID no es un virus que vino del cielo para castigarnos. El COVID es lo que los humanos hicieron o hicimos, como quieran, con el planeta. O sea, con lo que significa haber roto para siempre un pacto con lo ecológico. Yo creo que se rompieron muchos pactos. Entonces el mundo post-COVID, en algún punto, no va a ser tan diferente, porque también ha exacerbado las peores cosas y quizás las mejores también. Pero digo, entre las peores cosas está fomentar el odio, por ejemplo, tenerle miedo al otro, esquivar al otro, discriminar, todo eso el COVID lo ha aumentado. Entonces, en mi modesta opinión es que va a ser mejor la idea de progreso, sabemos que no existe, y como José citó a Benjamin, también recuerdo Experiencia y pobreza de Benjamin, ¿no? Un texto fundamental para mí.
donde vivimos con mucha información, vivimos con muchos influencers, vivimos con muchas cosas. Ahora, experiencia, verdaderamente experiencia, me parece que eso lo vio Benjamin y me parece que tiene una enorme actualidad, ¿no? Eso quería contar. Bueno, ¿puedo contestar, María? Hay una mano levantada también. Ajá. Bueno, quería comentar varias cosas. La preocupación que plantea José Vidal sobre la tecnología. Bueno, Lacan ya se la planteó también, ¿no? En su momento, y él se preguntó si acabaríamos siendo, digamos, dominados por los gadgets, en el sentido que estos gadgets podrían colmar la división del sujeto, ¿no? Podrían provocar, digamos, una satisfacción, ¿no? Y bueno, su respuesta, que repito, es una respuesta hecha en los años 70, en la cual la televisión era el gadget más sofisticado, pero su respuesta la podemos seguir manteniendo, ¿no? Y es que el síntoma es resistente, ¿no? Yo explico algunos ejemplos, creo que en este libro, quizá a lo mejor en el anterior. Por ejemplo, un muchacho que yo atendía con una adicción al porno online, ¿no? Y este chico que pasaba muchas horas viendo porno, cosa que hacen actualmente muchos adolescentes, ¿no? Empezó a dejarlo a raíz de una visita que le hizo por sorpresa un compañero suyo y que al verlo, digamos, mirando eso, le dijo un comentario de vaya mierda estás mirando, ¿no? Lo que funcionó ahí, digamos, fue la vergüenza. El afecto de la vergüenza fue lo que a este chico, digamos, le devolvió algo de esa mirada que él tenía ya y le ayudó, digamos, a hablar en sesiones sobre este tema y a poder tomar una distancia, ¿no? Tenemos otro síntoma, que es la fatiga Zoom, ¿no? Esta exposición intensa a lo virtual ha provocado un auténtico fenómeno de fatiga. Ahora, por ejemplo, en el Zoom hay mucha gente que directamente no coloca la pantalla, no coloca la imagen, ¿no? Porque quiere tener también una cierta reserva sobre esto, ¿no? Las propias tecnológicas saben esto de la fatiga, ¿no? Hay una web, que creo que la cito en el libro, que es el Centro para Humanizar la Tecnología, que es una web montada por los arrepentidos digitales, ¿no? Los arrepentidos digitales son esos ejecutivos de estas empresas que en un momento determinado consideraron que éticamente no habían hecho lo que debían y empezaron a distanciarse. La paradoja es que ellos proponen la misma solución que el veneno, digamos, ¿no? Proponen curarse de eso a través de otras aplicaciones tecnológicas, ¿no? En el estudio que nosotros hicimos, el problema de la aceleración, que decía ahora Osvaldo, el problema de la aceleración es también la absorción del líbido que supone la conexión. Este es el principal problema. El principal problema para los adolescentes actualmente conectados no es lo que ven, no es si ven porno, ven violencia, ven otras cosas, es el tiempo que pasan y lo que eso les priva de dormir, por ejemplo, ¿no? Ha disminuido cerca de 1 hora y pico el sueño en los adolescentes. Les priva de otras oportunidades del vínculo y los deja demasiado conectados, ¿no? Yo creo que ese fenómeno de la absorción, que es un fenómeno también relacionado con la aceleración, como tú decías, Osvaldo, ¿no? Porque es el no perderse nada, ¿no? Las stories de Instagram tienen tanto éxito no por lo que dicen o lo que ponen, que no tiene mucho interés, sino por el miedo, en lo que se llama el missing out, ¿no? El fear of missing out, el miedo a desaparecer, el miedo a perderse algo, ¿no? Es eso que dice Lacan en el seminario 6, creo que es, ¿no? Cuando habla de Darwin y de esa señora, digamos, que esa vieja, ¿no? Que la muerte pasó y no se la llevó y entonces quedó, digamos, creo que es overlooked, ¿no? La expresión inglesa, es decir, que ni se dio cuenta de la muerte que existía. Ese es el pánico de los adolescentes, ¿no? Que alguien pase desapercibido. Y ese miedo a pasar desapercibido los deja demasiado conectados. Yo creo que el asunto es cómo les ofrecemos otras oportunidades que no sean quedar demasiado conectados, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, me parece muy interesante la cuestión del arte y la cuestión de la literatura.
¿no? Las experiencias que podemos hacer con ellos, yo he tenido ocasión de hacer algunas, con un paradigma distinto al paradigma del problema-solución. Ellos tienen un problema y nosotros expertos tenemos la solución, sino con un paradigma de déficit a la invención. Es decir, más bien dejar el déficit de lado y tomar el sesgo de la invención. Cómo ellos pueden inventar algo. Y para ello, la cultura en cualquiera de sus versiones es fundamental. Yo he trabajado con grupos de adolescentes a partir de vídeos, por ejemplo, de imágenes, y chicos muy castigados, con historias muy duras, y ellos han podido representarse de otra manera, mostrar a través de la cámara cosas que para ellos tenían un valor y que socialmente también pueden tenerlo, y ese recurso a la literatura y al arte creo que es una chance que no debemos perder en el trabajo con los adolescentes en concreto, que es una contrapropuesta a esa OPA hostil que muchas veces la tecnología dirige a las familias, a los educadores, en fin, a los jóvenes en general. Sí, esto que decís es interesante, será para continuar trabajando, porque la existencia digital es cierto, o sea, los likes, lo que se llama la cultura de la cancelación, aquí en Argentina decimos me clavó el visto, no sé si en España también, cuando no se contesta un chat. Y hay un padecimiento alrededor de eso, de gente bloqueada, gente que se desbloquea, o sea, etcétera, etcétera. Hay un punto donde es interesante pensar en esta nueva cultura, lo que decías de lo invisible y de algún modo la existencia, ¿no? Que no está dado por las identificaciones de la época freudiana, evidentemente ya eso lo hemos pasado hace mucho. Y respecto de lo que decías de la clínica, es algo que también venimos pensando. A finales del 2019 estábamos, y todavía seguimos, con el debate de género, con el autismo, digamos, con otras nuevas formas del síntoma, pero ahora se agrega esto. O sea, y yo creo que esto que hemos transitado y que estamos transitando va a dejar secuelas subjetivas, ya lo estamos viendo en niños, en adolescentes y en nosotros también, ¿no? Bueno, ¿había alguien más que quería decir algo? Yo quería justamente preguntarle, porque en algunos foros hemos estado hablando de los niños muteados, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién habla? Verónica Santos. ¿De dónde sos? De Salta. Ah, de bueno, dale, Argentina. sí, adelante. Hemos trabajado la cuestión de la niñez y cómo podemos brindar espacios, ya que veíamos que los niños habían quedado en gran parte de la cuarentena y en esta alternancia en la escolaridad también con pocos espacios para el juego y la tramitación subjetiva de lo que estaban viviendo, ¿no? Con un esfuerzo de adaptación con las burbujas, con, digamos, muchos cambios en las familias también a partir a veces de la pandemia. Bueno, ¿qué consideración en relación a los niños? ¿Qué podemos trabajar en los ámbitos a veces que nos desenvolvemos en la clínica y en relación con las escuelas y los padres? ¿Alguna apreciación respecto a eso, si podría? Bueno, sí, para los niños, como placa sensible que son también de nuestros temores y de nuestras preocupaciones, han tenido ellos también una vivencia de la pandemia, a veces difícil, ¿no? En algunos casos incluso muy difícil por situaciones de violencia. Y después, por lo que tú señalas, ¿no? Esa socialización donde el juego es para ellos tan importante como la manera de construir y leer la realidad, ¿no? Yo tenía un encuentro reciente con directores de escuela aquí en Cataluña sobre este tema, cómo poder enfocar esto. Y yo les sugería que había, digamos, 3 elementos que nos conviene tratar, ¿no? Tenemos que recuperar los vínculos perdidos, tenemos que elaborar y dar un tiempo para algunos duelos que todavía están ahí, digamos, pendientes, y tenemos que vivir también con una cierta incertidumbre que nos va a ir acompañando durante más tiempo, ¿no? Entonces les sugería que podrían también tratar de promover algunas conversaciones en sus centros educativos, en grupos pequeños, no muy dirigidas, es decir, conversaciones abiertas, no se trata de charlas, de que alguien experto vaya a darles charlas, sino de que
les permitan hablar un poquito de cómo ha sido para ellos todo eso, ¿no? Yo he tenido la experiencia de hacerlo con profesionales, trabajadores sociales y educadores que han vivido en primera línea todas estas cuestiones. He hecho algunas sesiones con ellos para hablar de esto y realmente es muy importante trabajar esos aspectos, ¿no? Cómo recuperamos los vínculos, cómo cada uno también puede hablar de qué pérdida ha tenido él en todo este asunto, ¿no? Y qué temores hay, porque lo que estamos constatando es que el otro sigue siendo un elemento, digamos, a mantener a distancia, ¿no? La hostilidad del otro sigue muy presente. Recuperar los vínculos no será fácil. Hay mucha gente que se ha acostumbrado a mantener esa distancia y la administración como tal, además, promueve siempre estas medidas de distancia, ¿no? Bajo la cuestión de preservar la salud, se establecen cada vez más barreras con las personas a las que atienden. Explicaba una trabajadora social que entre la persona que atiende y ella hay como 2 o 3 muros, uno de plástico, otro de metacrilato, otro de no sé qué. Realmente es una situación que hay que darle a la palabra, digamos, devolverle un valor de invención, un valor de denominación y también, en algunos casos, ese valor catártico que sabemos que tiene, porque no va a ser fácil volver a recuperar algunos de esos vínculos. Y yo creo que los niños necesitan también poder trabajar en función de las edades, con recursos didácticos que los educadores deben poder poner, pero hay que ponerle un poquito de palabras a algunas de estas cuestiones que han ido surgiendo. Muchísimas gracias. Victoria Cuesta, creo que pediste la palabra, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Yo vivo en Córdoba. Bueno, me pareció muy interesante este tema de que en realidad lo que hay es un otro digital y eso significa una nueva realidad. No esto de que hay objetos y hay una realidad y además hay objetos que uno utiliza, sino que el otro digital es una nueva realidad. Y bueno, me parece que esto de la pandemia ha puesto en evidencia esa otra realidad donde ya había muchos habitándola y creo que los psicoanalistas no estaban ahí tanto. Entonces ahora se hizo presente ese punto, entonces me parece que hay un antes y un después también en relación al psicoanálisis. Por ejemplo, hablaban recién de leer un libro en papel. Y yo creo que la experiencia de leer el libro digital es también una nueva realidad respecto al libro en papel, por ejemplo. Porque hay una simultaneidad. En el libro digital uno puede tener almacenada una biblioteca entera. Y entonces uno puede estar leyendo una novela y de repente te acordás, y lo haces dialogar con otro libro que lo tenés a un clic, o sea, apoyo ahí el dedo y viene el otro libro. ¿Se dan cuenta? Esa experiencia es una nueva realidad, no sé cómo explicarlo. O sea, uno está ahí y de repente te conectas a la red y decís, este autor, ¿cómo era la biografía? Te trae un video de la biografía. Entonces, bueno, me parece que yo subrayaría eso y que hay que seguir investigando esta cuestión y no quedarse en la nostalgia de lo que era una realidad sin ese otro digital, porque me parece que esa realidad ya no está más. Eso es lo que quería decir. Bueno. ¿Querías tomar la palabra, José? Bueno, un apunte sobre esto que dice Victoria. Solo pondría un pero. Y es, la realidad virtual es muy oportuna y ha venido a salvarnos de un momento muy difícil, pero su función tiene que ser evocativa, no sustitutiva, ¿no? Lo virtual nos sirve cuando evoca los vínculos que teníamos y anticipa los que tendremos. Nos sirve menos cuando lo sustituye. Ahora, por ejemplo, todos los que se dedican al tema de la lectoescritura infantil, ¿no? Hay investigaciones recientes que nos están diciendo
que cuando alguien se inicia por lo virtual, es decir, no pasa como nosotros que nos socializamos en la presencia y ahora complementamos con lo virtual, cuando alguien, porque es muy joven, se inicia en la lectura de lo virtual, tiene algunas dificultades. Porque podríamos decir, no sé si el tamaño importa, pero el peso sí sabemos que importa, ¿no? Y el peso de los libros cuenta. Cuando uno lee un libro, solo por el peso ya está limitado al multitasking. No puede sostener un libro y hacer 4 cosas al mismo tiempo. Eso le permite, digamos, una atención más focalizada de si uno mira en la pantalla, porque al no tener que sostener la pantalla, uno puede hacer 4 cosas al mismo tiempo. Y lo que se ha comprobado es que la lectura infantil en pantalla, digo infantil en pantalla porque se inicia en pantalla, produce una lectura muy en diagonal, muy superficial, con más dificultades de comprensión lectora, y eso ocurre también, digamos, con la escritura, pero sobre todo con la lectura. Entonces yo creo que el problema para los jóvenes no es tanto lo virtual, es que lo virtual sustituya, digamos, a lo presencial. Este es el asunto. Por eso está bien que use lo virtual y además eso va a ser así, no vamos a ponernos en contra de eso, pero está bien también que cojan los libros, ¿no? Que la galma del libro también, digamos, los toque un poco, ¿no? Que no solo sea la galma del gadget, sino que a ver si podemos conseguir también que toquen el libro. Bueno, esta reunión virtual ha evocado bien una reunión que podría ser real con gente de Salta, de Barcelona, de Buenos Aires, de Alemania también estoy viendo. Evidentemente ha sido un espacio muy interesante de encuentro y de presencia. Quería agradecerte, José Ramón, por la sugerencia de armar esta presentación, a la editorial NED. Desde la revista Consecuencias estamos honrados de haberlo organizado también. A los integrantes de la mesa, Cookie Mildiner, José Vidal y Osvaldo Quiroga, amigo del psicoanálisis, como, aunque no psicoanalista, pero bueno, bastante cercano, digamos, a nuestros debates. Bueno, muchas gracias por todo y bueno, esperemos que el libro está en Buenos Aires, ¿no? El mundo post-COVID. Sí. Bueno, gracias a todos y si quieren desmutearse. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, chao a todos. Gracias. Vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias a todos. Muchas gracias. Muy bueno, muy interesante. Muchas gracias, Cookie. Me pareció muy interesante tus comentarios y tu lectura. He anotado varias cosas para tomar nota y, en fin, espero que nos veamos más pronto que tarde en algún evento de la MP que tengamos la suerte de poder compartirlo. Que compartamos la atención. Exacto. Que os vaya muy bien y que sea leve la pandemia. Igualmente para ustedes. Buenas vacaciones. Chao. Chao.